Buenas noches, estimada docente. Conforme la actividad programada en la plataforma EVA, procedo con la exposición en video, para lo cual me permito compartirle la pantalla de la temática que se va a tratar. Primero es un gusto. Mi nombre es Ivonne Reyes y vamos a hablar acerca del concepto e historia del derecho, la verdad en el proceso. Para esto he separado considerando primeramente el concepto de derecho, de lo cual se expone el derecho es un conjunto de normas y principios que regulan la conducta humana en sociedad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que dentro de la sociedad en donde convivimos existen las normas y leyes escritas. A esto le denominamos derecho, que nos permite vivir, convivir dentro de la sociedad, que regula nuestro comportamiento, que permite evitar conflictos y que a su vez que en el caso de existir conflictos o malos comportamientos, existen las sanciones a través de estas normas establecidas. ¿Cuál es la idea central del derecho? El derecho evoluciona según las necesidades sociales, políticas y económicas. Esto quiere decir que el derecho no es estático, el derecho es cambiante, el derecho tiene que irse actualizando conforme transcurre el tiempo y ha tenido sus diversas modificaciones históricamente. El derecho es adaptable a las necesidades, a los conflictos que existen dentro de la sociedad. Por lo tanto, se tiene que ir actualizando para mejorar, para confrontar estas necesidades que se vayan presentando. Me he basado en el autor Ricardo, 2012, en la página 114 que nos dice, el derecho no es estático, se transforma al ritmo de la sociedad que regula. Es como mencionaba anteriormente. El derecho evoluciona, es cambiante. Los problemas de ayer en la historia no son los mismos problemas actuales. Los vacíos legales que se van identificando tienen que irse mejorando. Adicionalmente, he tomado el libro de Kelsen, 1990, en la página 45, su cita textual nos dice, el derecho es un sistema de normas coercibles, cuya validez depende únicamente de su conformidad con la norma fundamental. Como segundo punto, vamos a hablar de la aplicación del derecho en la historia. Punto central es su cambio. Evoluciona con transformaciones políticas, económicas y culturales. Y su función es mantener orden, garantizar justicia y regular relaciones sociales. Es decir, en el momento en que se presenta una necesidad, sea esta política, sea esta económica, sea esta social, automáticamente el derecho se transforma y por eso existen nuevas leyes para llenar los vacíos legales que se identificaron en su momento en la necesidad de mejorar la norma o en la necesidad de incluir una nueva norma. ¿Cuál es la búsqueda de la creación de normas, de decretos, de regulaciones? Es mantener el orden. El derecho siempre buscará mantener el orden, garantizar justicia dentro de la sociedad. Ricardo 2012 nos indica también, comprender la historia del derecho es comprender la historia de la civilización misma. ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurrir del tiempo? ¿Cuáles han sido las necesidades que se han dado? ¿Y cómo se han suplido esas necesidades? ¿Cómo el derecho ha ayudado a que esas necesidades sean atendidas y, y se ayude a cubrir las necesidades de las personas, siendo esto con justicia, siendo esto con ética, con moral? El autor Kelsen también en su página 48 nos dice, el análisis del derecho debe ser científico,
dejando de lado consideraciones políticas o morales. Aquí también este autor se basa más en el tema del derecho visto desde el punto de vista del positivismo, que nos habla de que la norma escrita es de fiel cumplimiento y hace de lado al naturalismo que se norma en la moral y la ética. Entonces sí nos dice que el derecho debe ser científico. El derecho también tiene, se establece de formas directas e indirectas. De formas directas con leyes, decretos, códigos, y de indirectas por la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Forma directa, diríamos que es netamente el positivismo. Indirectas, el naturalismo. Un ejemplo del positivismo en leyes, decretos, códigos, es netamente el decreto que recién hizo el presidente de la República acerca de los combustibles. Es un decreto, aunque se lo pueda considerar injusto por las problemáticas económicas que causa la sociedad. Es un decreto y es de fiel cumplimiento. Indirectas como costumbre, doctrina, podemos considerar que son los derechos humanos. Los derechos humanos se establecen dentro del naturalismo. ¿Cuáles son las fuentes y conceptos claves del derecho? Sus fuentes son, es una norma. ¿Qué se entiende por norma? Que es una regla de conducta obligatoria. No existe otra opción, no es que no lo debo cumplir, sino tiene que cumplirse. Se establece el derecho como norma. Otro concepto básico es sistema jurídico, que es el conjunto de normas interrelacionadas. Todas las normas que se establecen dentro del sistema y que se relacionan unas con otras. Validez jurídica. Es la condición que hace que una norma sea reconocida por el ordenamiento. Si la norma puede ser creada, pero tiene que ser reconocida, no únicamente creada. Y ejemplo, las normas que se crean se van al registro oficial y se establece una fecha. No puede ser una norma que no esté dentro del registro oficial. Otro de los conceptos es coerción, es la posibilidad de aplicar sanciones frente al incumplimiento. ¿Qué nos quiere decir esto de que existen las leyes para su fiel cumplimiento, pero en el caso de no cumplirlas, existen las debidas sanciones? Un ejemplo de eso es el Código Integral Penal que establece las sanciones para cualquier tipo de delito, sean estas sanciones a través de sanciones económicas y a través de sanciones en la cárcel. El autor también, Bobbio, en su nota textual en la página 40 nos dice, el derecho se distingue de la moral por su obligatoriedad, respaldada por sanciones. Entonces, si estos autores sí hacen la separación, que el derecho tiene que ver con la norma que está escrita, más no con el tema moral. Ahora, pasamos a las corrientes históricas del derecho. Dentro de las corrientes históricas las he clasificado en las siguientes. El naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Está basado en principios universales y racionales. Ejemplo, como se decía anteriormente, derechos humanos. Ricardo nos dice, los principios del derecho natural son universales y atemporales. El derecho natural nace por su universalidad. Tiene que ver con la moral, con la ética. Eh, no simplemente se va a lo que está en la norma escrita. Contrario al justnaturalismo, está el positivismo jurídico, que son normas creadas independiente de la moral. Entonces, el justnaturalismo tiene que ver con la moral, el positivismo jurídico nos indica que es independiente de la moral. Ejemplo, tenemos las leyes y los decretos, y Ricardo también nos indica, el derecho positivo debe ser obedecido por el simple hecho de ser norma. Las normas están escritas y las normas son de cumplimiento y al no cumplirlas existen las respectivas sanciones.
que las ejecuta el juez en el caso de demandas, en el caso de denuncias. Otra de las corrientes es la histórica, que es el producto de la tradición y costumbre. ¿Cuáles son las costumbres que se posee? Un ejemplo de esto es el derecho germánico. Ricardo nos dice, el derecho histórico refleja la evolución cultural de un pueblo. Podríamos indicar que dentro de este producto de la tradición y costumbre estaría la justicia indígena, que ellos realizan justicia dentro de sus costumbres como indígenas y no se acoplan a la justicia ordinaria. Ejemplo, cuando alguien roba dentro de sus comunidades, aplican su debido proceso que ellos mismos establecen en comunidades y lo hacen mediante asamblea con sus respectivos dirigentes. La teoría pura de Kelsen es otra de las corrientes que nos indica sistema normativo cerrado, jerarquizado y autónomo. Ejemplo de ello es la Constitución. Kelsen, en la página 50, en su cita textual nos dice, toda norma deriva su validez de la norma superior y en última instancia de la Grundnorm. ¿Qué nos quiere decir esto? Que existe una pirámide por el grado de importancia de las normas y que este mismo debe ser respetado. De, de esta actividad y la lectura que se realizó, he llegado a la siguiente conclusión. El derecho se debe acoplar a la realidad de la sociedad y no únicamente a la norma de forma cerrada. El enfoque histórico permite analizar cómo el derecho se transforma de acuerdo a los cambios que se dan en la sociedad. Bajo esta premisa, si cambia la visión de estudiar el derecho porque permite que los estudiantes no solo memoricen libros, sino más bien analizar el porqué de esas normas y cómo han ido evolucionando. Ser profesionales críticos, no únicamente cumplidores de normas sin conocer a qué se refiere. ¿Qué trato dentro de mi conclusión? El derecho es cambiante, el derecho evoluciona y se adapta a las necesidades de la sociedad. También nos indica que al ser profesionales, a ser futuros profesionales de derechos, tenemos la obligatoriedad de ser profesionales críticos, de que si vemos una norma mal o vemos un vacío legal, tenemos que actuar bajo nuestros principios, tenemos que mejorar esas normas, ser quienes propongan nuevas normas o quienes propongan las reformas a las normas, en busca de la justicia, en busca de que sean normas para bien de la sociedad, no en el levantamiento de normas que perjudiquen a la sociedad y que se busque el beneficio personal y el beneficio económico. El derecho es en beneficio de la sociedad, no es un beneficio individual. Se busca con él la justicia, se busca con él actualizar las normas, mejorar las normas, actuar con equidad, actuar con equidad, con ética, con moral, dar el fiel cumplimiento a las normas. Pero si existen vacíos legales dentro de las mismas, también ser profesionales que propongan nuevas normas que ayuden a confiar en el sistema legal y eh, que no permitan que exista la desconfianza tanto por los clientes como por la sociedad, de que no existe un sistema legal que esté libre de corrupción. El derecho no, el derecho no es corrupción. El derecho se relaciona más con buscar equidad, buscar justicia, buscar el bien común y la convivencia. Eso es lo que puedo indicar dentro de esta actividad asignada. Para esta actividad me he basado en la bibliografía de Ricardo, que tiene que ver con introducción teórica de la historia del derecho, con Kelsen, con la teoría pura del derecho, y con Bobbio, la teoría del ordenamiento jurídico. Muy amable, estimada docente, gracias por su gentil atención. Eh, gracias.